Si lleváis un tiempito por aquí en el canal, ya sabéis que a mí una de las cosas que más me encanta en este mundo es el cómic. El mundo del cómic lindo, el mundo del cómic cozy fantasy, me parece una disciplina que combina perfectamente el mundo de la ilustración, el mundo del arte, el mundo de los colores, como el mundo visual dentro de la literatura y también la parte de guionizar. De alguna manera es como conseguir algo un poco más cinematográfico dentro de la literatura, pero la verdad es que tengo un gusto en cómics muy específico. No me suelen gustar los cómics para adultos o los de las temáticas que tratan un poco más el intimismo del mundo adulto. Me gustan los cómics infantiles, me gustan los cómics que tratan de temáticas en las que todo está bien, que se sienten realmente como un abrazo al corazón y que me hacen sentirme como que todo está bien en el mundo y que nada malo puede pasarme. Os voy a hablar un poco de algunos cómics lindos que he leído últimamente, que no tengan como tampoco ningún género en concreto, simplemente me apetecía sentarme aquí, tomarme un cafecito con vosotras y charlar sobre cómics bonitos que me han hecho sentir que andaba sobre una nube de dulzura y amor. Entonces sí, vamos a ello. Estos son todos los cómics de los que quería hablaros en el día de hoy, empezando por el cómic de Beetle, la aprendiz de bruja. Este realmente no sé si podríamos considerarlo que es un cómic que me he leído últimamente, porque me lo leí en otoño del año pasado, pero la verdad es que no había hablado mucho en el canal sobre este cómic y es un cómic que me encantó. Este cómic la verdad es que me sorprendió muchísimo porque es un cómic de Blackie Books. Blackie Books no suele sacar mucho cómic. Yo cualquier cosa que trate de brujitas, personas haciéndose aprendices de brujas o personajes en general como teniendo un aprendizaje o un entrenamiento para ser brujas, a mí ya es una temática que me va a ganar sí o sí. Y este en concreto es un poquito diferente. Siento que es un cómic que tiene muchísima personalidad porque no tenemos al típico personaje que es pues una chica que se va a aprender magia y que tiene como una familia de brujas o que simplemente está siendo aprendiz de bruja y que vive en un mundo de fantasía donde existen las brujas. En este caso tenemos a Beetle, que es la protagonista de esta historia y es una especie de duende, algo así, es una especie de criatura de fantasía en sí misma, pero que está aprendiendo a ser bruja. Aprende a ser bruja con su abuela, tiene un aprendizaje con ella, vive en su casa y todos los días tiene como sus lecciones para ser bruja y demás. Ella tiene un mejor amigo en el centro comercial que es una especie de fantasma llamada Ectoplasta que vive de alguna manera como anclado al centro comercial y no puede salir de allí. Entonces la historia empieza a volverse un poco conflictiva en el momento en el que una gran empresa quiere derribar el centro comercial donde vive Ectoplasta y entonces Beetle tendrá que intentar averiguar cómo sacarle de allí, cómo salvarle para que no se quede para siempre encerrado en el centro comercial. Entonces empieza una aventura en la que Beetle no solo tendrá que descubrir cómo ayudar a su mejor amigo, sino que también tendrá que ir como arreglando pequeños problemas que tenía de su pasado, cómo de alguna manera había perdido un poco su esencia, cómo se había alejado de personajes que tendrán bastante importancia en la historia. Simplemente un aprendiz de bruja que tiene aventurillas divertidas en el pueblo en el que vive, que todos los personajes están muy bien diseñados y tienen un diseño de personaje que no solo se basa en su diseño físico, que siendo un cómic evidentemente esto es algo que tiene bastante relevancia, pero siento que no es tanto algo físico, tanto el diseño de aspecto de personaje, sino que cada personaje tiene su propia personalidad, tiene un pasado, tiene como un diseño psicológico muy bien estructurado. Aparte de encariñarte con todos los personajes y sobre todo con la protagonista, es una de esas historias que te lees y que sientes que estás volando, sientes que simplemente todo está bien, que tus problemas de pronto no parecen tan importantes, que siempre se puede encontrar la perspectiva a los problemas para darles un toque más amable, más tierno y que se puede de alguna manera salir de los conflictos con ayuda de las personas que nos rodean, de la fuerza interior que tenemos, de la naturaleza. Tiene mensajes muy bonitos en una superficie un poco de una historia bastante sencilla de amistad, de lealtad, de no sé, de proteger las cosas que realmente nos importan, pero que también tiene como toda esa parte más disfrutona de ser un cozy fantasy, de una aprendiz de bruja teniendo que aprender diferentes hechizos, cómo va haciendo cosas divertidas con su mejor amigo en el centro comercial, cómo va encontrando diferentes amistades dentro del mundo de la brujería y no sé, de alguna manera todo ese lore que rodea al personaje de Beetle me pareció súper interesante. Tiene una potencia de color este cómic increíble, tiene una combinación de colores muy interesante porque combina muy bien los azules, los rosas, cada página es una explosión de color diferente y se puede disfrutar muchísimo visualmente la historia, aparte de que también la narratividad es muy entretenida. El siguiente cómic del que quería hablaros es Morgana y Oz. Esta es una saga de cómics a la que me he aficionado hace poquito y estoy súper emocionada porque ya sabéis que a mí cualquier cosa que trate de brujitas es voy para allá que voy. Es el primer tomo, no sé cuándo van a salir los siguientes, pero yo estoy ya deseando leerlos. Una especie de
son Romeo y Julieta, Enemies to Lovers, Morgana es una bruja y luego tenemos a Oz, que pertenece al clan de vampiros rival. Pertenecen de alguna manera a familias que han sido enemigas durante muchísimo tiempo y están en un momento en el que están en un fino hilo entre la guerra y la paz, y serán ellos dos quienes tendrán que de alguna manera establecer ese equilibrio entre las dos familias. La historia se centra sobre todo en la relación que tienen ellos dos, porque ambos son personajes muy carismáticos, cada uno tiene su propia personalidad muy marcada. Me encanta sobre todo Morgana porque es una bruja, pero es ese tipo de bruja más clásica, más brujita linda que vemos en muchos de los cómics cozy fantasy, pero ella es muy torpe, no le salen del todo bien los hechizos, está todavía aprendiendo a ser bruja, y en esos hechizos que salen mal pues al final se ve de alguna manera inmerso Oz. Es muy divertida la historia, cómo se va entretejiendo de alguna manera una amistad entre ellos porque se ven obligados a tener que trabajar juntos, pero todo ello también está envuelto por todo este conflicto de guerra que hay entre ambas familias, cómo eso también tendrá que ver en su propia relación evidentemente, pero también en cómo son ellos mismos, la relación que tienen con sus familias. Sí que es cierto que es una temática un poco cliché, al final como son dos bandos enfrentados, los vampiros y las brujas, y cómo de alguna manera pues dos se acaban enamorando evidentemente. Tampoco te va a sorprender muchísimo tal vez por su narrativa, no te van a contar una historia que no hayas leído antes, lo más probable es que te resulte de alguna manera predecible, pero sí que es cierto que siento que los personajes en sí, su manera en la que están diseñados, la forma en la que ven el mundo, la forma en que se relacionan entre ellos, rompen algunos patrones que me parecieron muy interesantes dentro de la literatura romántica, aparte de que el humor de este cómic me pareció súper lindo, me encantó. El tipo de dibujo siento que es bastante estilo manga, la verdad los personajes están bastante diseñados de una manera bastante anime, un poco caricaturesco, de alguna manera todo también tiene como su toque especial. Me pareció súper entretenido el conflicto genérico que había detrás de toda esa historia, y es un cómic que sin duda leeré los siguientes tomos porque me ha entretenido muchísimo y la verdad es que estoy deseando saber qué va a pasar en los siguientes. El siguiente cómic del que quería hablaros es el libro de Ayla. Este también va a ser parte de una saga y este sin duda alguna ha sido uno de los cómics más increíbles que he leído en toda mi vida. Yo creo que va a ser uno de mis favoritos de este año, de una de mis editoriales favoritas, que es Errata Naturae. También es novedad para mí que Errata Naturae tenga cómic, porque no sabía que Errata Naturae también editaba cómics, pero cualquier cosa que saquen ellos para mí es un tesoro. Entonces un cómic que trata de la naturaleza, que trata del poder de los ancestros, de lo que nos rodea, de nuestras raíces, de cómo nuestras raíces nos unen al mundo, y además editado por Errata Naturae. Para mí es que no puede haber nada mejor que eso. Y este cómic es especial, este cómic es simplemente mágico, una obra de arte, no sé cómo explicároslo, es una cosa impresionante. Sientes que realmente te transporta a otro mundo, ya no solo a otros lugares, a otras culturas, a otras maneras de entender el mundo, sino que también te transporta a otros mundos diferentes, y de alguna manera tiene una perspectiva, una filosofía sobre el mundo, sobre la tierra, sobre la magia de la naturaleza y cómo estamos todos unidos a ella, que es inolvidable. Es un cómic que trata de Ayla, que es nuestra protagonista, una chica que es mitad humana, mitad mogai. Cuentan como una especie de mito de creación del mundo en el que al principio de la historia existían 5 razas de criaturas mágicas y los mogais eran una de ellas. Cada una de esas criaturas mágicas se encargaba de algo en la tierra, de los animales, de las plantas, de los espíritus, de la naturaleza en sí. Aquí donde nace nuestra pequeña Ayla, que es una hija que nació de una mogai, pero que su padre era humano, por lo tanto es una mezcla entre ambas especies, y la historia está ambientada en 1572, en un momento en el que Ayla es acusada de brujería porque al ser mitad mogai y mitad humana, ella evidentemente tiene muchísima relación con el mundo mágico. Decide irse al bosque a intentar encontrar a su madre y a su familia para poder estar con ellos y estar a salvo. El lore que hay alrededor de este mundo mágico es absolutamente impresionante. Una cosa que me encantó también de la historia es que a Ayla siempre le acompaña un caballo dorado que es increíble, es precioso, y siempre va con ella para protegerla, y de alguna manera la historia te deja entender que es su madre, la mogai desde el mundo mágico, quien le mandó al caballo para que fuese de alguna manera como su animal espiritual, o que fuese como de alguna manera un amuleto mágico que le conectase con el mundo mágico. Empieza este viaje para intentar encontrar a su madre, y por el camino se va encontrando pues con diferentes personajes que representan estas especies mágicas que hay en el mundo mágico. Lo más representativo de esta historia sin duda alguna es todo ese lore, es toda esa filosofía, todo ese mundo que está construido alrededor de nuestro personaje principal. Como cada personaje tiene su ciencia, cada una de las especies está pensada al detalle, cómo cada uno se relaciona con sus dones, cómo cada una de las especies tiene una relación con las criaturas a las que está destinada a proteger. Esa relación
relación tan simbiótica y tan perfecta y tan preciosa y tan especial y tan luminosa que tienen las especies mágicas con la naturaleza. Se van alternando también como recetas que salen en la propia historia, cosas que Ayla utilizaba para sus remedios. Es una delicia leerlo porque no solo te ves inmersa totalmente en ese mundo mágico y te apetece saber muchísimo más de los personajes, quieres saber más sobre cómo funciona ese mundo mágico, quieres conocer más a Ayla, quieres saber dónde está su familia, de alguna manera quieres protegerla, quieres darle un abrazo, quieres que todo salga bien para ella porque le coges muchísimo cariño. Todo en ello, en su conjunto, es una experiencia única. De verdad que este cómic se sale totalmente de la norma. No es un cómic que tenga una energía similar a ningún otro que yo haya leído. Siento que es un cómic que tiene una personalidad muy propia, que tiene una esencia única. Sin duda alguna es una de mis mejores lecturas de este año, así que os lo recomiendo muchísimo, muchísimo, muchísimo. Otro cómic que también ha sido una de mis mejores lecturas este año es Greenwood. Este cómic sí que consideraría que es un poco más la temática clásica de Cozy Fantasy, que creo que a todas nos encanta en este canal, que es la temática de animales del bosque haciendo cosas de humanos. En Greenwood lo que vemos es toda una sociedad de animales del bosque que tienen vidas de humanos y hacen concursos de pasteles y hacen reuniones secretas, pequeñas aventurillas, diría yo, de un grupillo de animales del bosque que son todo niños. Tienen una especie de sociedad secreta en el bosque. Este tomo en concreto reúne dos tomos diferentes de esta saga de cómics, que son La hechicera Urania y El concurso de pasteles. En la primera historia, La hechicera Urania, vemos a este grupo de niños animales. Vemos a un personaje que les lidera de alguna manera, que es la hechicera Urania, que es una especie de conejo místico que vive apartado del resto del pueblo en el bosque y que es como una especie de bruja. Tiene como todo calaveras por su casa, plantas secas colgadas del techo, tiene como pequeñas pociones por todas partes, tiene, no sé, un montón de cachivaches de bruja por toda su cabaña, y ellos suelen ir allí a que ella les cuente historias antiguas de criaturas mágicas. Es como una especie de maestra para ellos y van allí pues a que les cuente historias y aprender un poco sobre su filosofía y su sabiduría de bruja coneja del bosque. La segunda historia es El gran concurso de pasteles, que como bien indica el título, pues es simplemente un día del pueblo en el que se decide hacer un gran concurso de pasteles en el que tienen que hacer un pastel bastante complicado, es decir, una receta de pastel que tienen que inventarse, y todo ese grupo de los niños de Greenwood se acaban juntando para intentar ganar ese concurso de pasteles. Es uno de esos cómics que te lees y que realmente te calienta muchísimo el corazoncito. Tiene también algunas páginas donde te cuentan recetas o te cuentan cosas interesantes sobre ciertas cosas que se ven en el cómic. Hay una página dedicada a una receta de la abuela para el dolor de muelas con ajo, propiedades medicinales que pueden tener diferentes plantas. También hay otra página dedicada al roble, como una especie de árbol ancestral que tiene como una magia especial. Te hace como salir un poco de la historia para contextualizar lo que está pasando y que también puedas encontrar diferentes aprendizajes interesantes para tu propia vida. De alguna manera también ver las recetas que utilizan en la historia y las propiedades medicinales que tienen ciertas hierbas que utilizan en la historia te hace conectarte con ello de una manera que tú sientas que también tu realidad es mágica y que también pueden pasar cosas mágicas en los bosques que te rodean. Me encantó, me encantó, me encantó. No sé cómo explicaros. Es también el arte que tiene este cómic, es increíble, tiene un nivel de detalle magnífico. Simplemente tú lo estás leyendo, estás viendo cada viñeta y podrías pasarte horas y horas y horas observando cada viñeta, mirando cada pequeño detalle que hay en cada una de ellas. Ha sido un descubrimiento maravilloso porque es justo lo que necesitaba. Es un cozy fantasy de animales del bosque haciendo cosas de humanos, concursos de pasteles, brujas del bosque, no sé, todo lo que a mí me gusta está en este cómic, así que es perfecto. Y un poco en la línea de los anteriores que os he recomendado, este cómic que es The Sprite and the Gardener va bastante en la línea de La Sociedad de los Dragones de Té, el tipo de cozy fantasy de Kay O'Neill, que siento que tienen historias de cozy fantasy muy especiales y que te conectan mucho con esa sensación de mundos mágicos pero reconfortantes, tranquilos, que te hagan sentir como muy bien y muy en paz. Pues The Sprite and the Gardener es algo bastante similar en ese sentido. Es un pequeño cuento muy sencillo donde vemos a dos personajes que se encuentran en un mundo bastante actual al nuestro, diría, que es una especie de hadita que se encarga de cuidar de la naturaleza, de cuidar de las flores del mundo, y luego tenemos a una jardinera que está intentando aprender a cómo cuidar de las plantas. Al inicio del cómic vemos un mundo en el que antiguamente las hadas se encargaban de cuidar de las flores, se encargaban de que la naturaleza estuviese bien cuidada, de que todo estuviese vivo. Con la importancia que van teniendo los seres humanos en el mundo, pues poco a poco ya
ya las hadas no hace falta que se encarguen de las flores y pasan un poco a relegarse al mundo secreto de la naturaleza. Los seres humanos en esta historia no saben que existen las hadas están escondidas de ellos, pero tenemos a nuestra protagonista, que es una de estas haditas, que tiene en su interior como la necesidad de querer cuidar a las flores y de que todo vuelva de alguna manera a su cauce y vuelva todo a ser como era antes, y que las hadas puedan volver a tener esa importancia en la naturaleza. Y es así como conoce a la otra protagonista de la historia, que es una jardinera. Ambas se encuentran en el jardín de esta chica. Su jardín está totalmente destrozado, no tiene ni una flor, es una de esas personas a las que se le da bastante mal cuidar de las plantas. La hadita ve cómo ella se esfuerza en conseguir que las plantas florezcan y decide ayudarla con su magia, y es simplemente un cuento súper lindo en el que ellas se van conociendo, se van ayudando. Vemos también cómo cada una de ellas tiene su parte más intimista, por así decirlo, porque la jardinera tiene tanto interés en que su jardín florezca. También en la hadita podemos ver una personalidad muy interesante, donde vemos pues una criatura que está destinada de alguna manera, que sus raíces la empujan a cuidar de la naturaleza, pero como su naturaleza ha quedado de alguna manera pues aplastada, un poco escondida. Es una historia simplemente mágica, es como sentir un abrazo. Quieres estar ahí con ellos, quieres estar ahí ayudando con el jardín de la jardinera, quieres formar parte del grupito de las hadas, no sé, quieres ser parte de este mundo. Y evidentemente también es una de esas historias que tienen reflexiones muy bonitas sobre las relaciones humanas, cómo ayudar a otros puede servirnos también para ayudarnos a nosotros mismos. Se te queda una sensación muy esperanzadora y también como muy cálida en el cuerpo cuando lo lees. Y ya estaría, chicas, esos han sido todos los cómics de los que quería hablaros. Espero que hayáis encontrado alguno que os pueda interesar, espero que os haya encantado el vídeo. Yo os agradezco muchísimo estar aquí una semanita más conmigo, espero haberos acompañado un poquito en esta tarde de domingo y espero veros como siempre por aquí en el siguiente vídeo.